Son exactamente las 23:00 en todo el país y comenzamos a tratar precisamente este tema, el caso del doctor Jerry Fernández, el caso del bebé Alexander. Hace más de 4 años, cuando se condenó al doctor Jerry Fernández, muy pocas instituciones y muy pocas personas confiaron y creyeron en su inocencia. El doctor Jerry Fernández prácticamente fue sacrificado en la justicia boliviana. No faltaron incluso medios de comunicación que lo condenaron sin tener la atribución ni las condiciones legales para ello. Y desde luego, tanto la Fiscalía como la Justicia obraron apresuradamente. En las últimas semanas se ha demostrado con contundencia que ese proceso hace 4 años no tenía ni pies ni cabeza y que la acusación no se sostenía por nada, porque los elementos utilizados por la Fiscalía y por la Justicia para valorar el caso del doctor Jerry Fernández eran simplemente palabras que no tenían ningún respaldo que justifique el drama y el calvario que ha vivido el doctor Fernández estos últimos 4 años. Y les decía que pocas instituciones y pocas personas en su momento confiaron en la inocencia del doctor Jerry Fernández. Una de esas pocas instituciones fue el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de Tortura y Violencia Estatal, el ITEI. Estamos aquí en Hora 23 con uno de los representantes de esa entidad. Se trata del doctor Andrés Gautier. Él es psicólogo, psicoterapeuta y psicólogo forense. Ha realizado peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente trabaja, ya lo decía, en el ITEI y más que eso, tuvo contacto con el doctor Jerry Fernández desde el momento en el que ingresó a prisión y en estos 4 años ha seguido el caso y conoce perfectamente cuál es su estado psicológico y su estado emocional. Es entonces una referencia importantísima para saber el presente del doctor Jerry Fernández y también su futuro, una vez que, como todos lo esperamos, salga en libertad o por lo menos pueda defenderse en libertad. Doctor Gautier, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a los principios del caso, doctor. ¿En qué momento ustedes, como ITEI, toman contacto con el doctor Jerry Fernández hace, estimo, más de 4 años? Fue así que trabajamos en varias cárceles, en la cárcel de Miraflores, de Obrajes, San Pedro. Y cuando los fiscales determinan la detención de más de 10 personas, en el caso del bebé Alexander, llega, entre otros, una enfermera en Miraflores. En la época ya me llamó la atención el método de investigación, que me pareció muy dudoso. Ocurre algo específico y se hace una razzia, como si se piensa que por milagro va a salir la pus, se va a salir la confesión y se va a descubrir la verdad. Quiere decir que de método científico de investigación, cero. Los fiscales, cero. Los jueces no comentaron. La prensa tampoco. Se describió lo que estaba ocurriendo, pero lo que es fundamental en la Constitución es la presunción de inocencia. Y si alguien se detiene es que hay presunción realmente fehaciente que hay indicios de culpabilidad. En este caso, tanto con el doctor Jerry Fernández como con la enfermera que usted menciona, ¿se cumplió esa presunción de inocencia? Justamente, no se cumplió. Posiblemente presionado por la opinión pública, pero no se hizo ninguna investigación superficial. Hubo la investigación forense de la médica Mora, hubo algunos resultados, pero un indicio para detener a alguien no había. Los fiscales debían hacer un trabajo de investigación persona por persona, se hace venir la persona, se escucha la declaración, se analiza, pero eso parece que no es en las costumbres de la actual justicia boliviana, porque conocemos otros casos de ese método amplio de razzia
En el caso de Barcazas, hubo más de 30 que han sido detenidos, si no me engaño. Usted viene de Suiza, un país con una justicia radicalmente diferente a la actual. Es suizo-boliviano. ¿Se espantó al conocer las características de la justicia boliviana en ese y en otros casos? No me interesé mucho en la justicia suiza, tengo que decir. He trabajado ya en cárcel en Suiza, con privados de la libertad, en psicoterapia. Esa experiencia ya la tenía. Es aquí que he estado más enfrentado con el tema de la tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes con nuestra institución. Es verdad que está más respetado el principio de presunción de inocencia en Suiza. También sí hay falencias, pero fundamentalmente es un concepto importante la presunción de inocencia. Aquí está en la Constitución, pero es como si en la formación de abogado, en la formación universitaria, no se forma a un pensamiento y a una ética científica y a métodos de investigación. Mencionaba en la presentación que usted fue de las pocas personas, creo que la única, que siguió el caso Fernández y estuvo muy cerca del doctor Geri desde el momento en que ingresó al penal de San Pedro. ¿Cuál fue la actitud con la que el doctor Fernández llegó a San Pedro y cómo la recibió? Sí, no justo desde el inicio. Primero he tratado a la enfermera, Miraflores. Muy bien. Y el abogado me pidió una pericia, lo que hice. Y la abogada del doctor Geri Fernández, que hasta ahora tiene esa función, Mónica Palma, es la misma, leyó el peritaje que hice con la enfermera afectada. Y viene al ITI buscarme en qué medida estaría de acuerdo de hacer una pericia del doctor Geri Fernández. Entonces usted primero realiza un análisis del caso de la enfermera, sí, que es un caso que casi se ha olvidado en los medios sin la cobertura del caso. También fue acusada como parte del proceso, estuvo, entiendo, algún tiempo aprendida y luego recuperó la libertad, pero con secuelas de las cuales aún no se recupera. Sí. Brevemente, ¿cuál es el caso de la enfermera antes de hablar en profundidad del doctor Fernández? Es una enfermera que es del Hospital del Niño, muy reconocida, excelente enfermera, que nunca hubiera imaginado ser condenada, involucrada. Ha sido un shock muy profundo y todos los colegas médicos, las enfermeras, se mostraron muy solidarios con ella y después de 3-4 meses le dieron detención domiciliaria y pudo después reentrar en el Hospital del Niño. Volvió a su trabajo. Es decir, que para los colegas, compañeros, no había ninguna duda de su inocencia. Pero hasta ahora está traumada por lo que le ocurrió. Tenía el coraje de retomar su trabajo, lo hace con el entusiasmo que la gente le conocía, pero queda traumada. Ustedes son expertos en esta materia. ¿Qué pasa en la personalidad, en la psiquis y en el comportamiento de una persona que está injustamente en prisión, luego recupera la libertad? ¿Su vida se desenvuelve en parámetros similares a los del proceso anterior, cuando estaba libre y sin acusación, o existe un síndrome que marca de alguna manera su comportamiento futuro? No se puede hablar de síndrome, cada caso es diferente. En el caso de ella realmente ha sido traumático. Cuando decimos traumático, ¿a qué nos referimos? Quiere decir que cuando se habla de trauma en psicología, es algo demasiado fuerte, que la psique no soporta. Es demasiado explosivo. Uno puede tener un duelo, un sufrimiento, y está muy triste, está marcado, pero el trauma es algo que es demasiado. El cuerpo casi no logra contenerlo. Quiere decir que produce una tensión enorme, problemas de concentración, no puede dormir,
En casos hay una agresividad, hipersensibilidad, un problema de control, uno está siempre alerta. Entonces son síntomas típicos del trauma y que en general no se supera sin una ayuda. Por ejemplo, aquí hablamos del susto, ¿no? Que tiene mucho que ver con el trauma. Estoy bajo el susto. Cuando jugamos a asustar, tiene un efecto fuerte en un momento. Desde luego. Pero como es corto, entonces es soportable. Es fugaz y pasa. Era un juego. Pero ese susto expresa bien ese lado extremo, porque es como un peligro de muerte, ¿no? Me asustaste, mi corazón está batiendo, y eso, si lo extendemos en la duración, es terrible. Seguro. Entonces nos contaba la historia de la enfermera, hemos revisado su caso y a raíz de ese contacto la enfermera los lleva a conocer a Jerry Fernández. Así es. ¿Cuál es la primera impresión que le causa el doctor Jerry Fernández ya en San Pedro? Bueno, cuando ya lo encontré, se había recuperado ya, parcialmente. Lo encontré cuando estaba en la posta, porque en ese afán de destrozarlo lo envían a la grulla. Que es uno de los peores espacios de San Pedro. Sí, espacio donde se ponen los culpables de fuga, donde se tortura, donde las condiciones carcelarias son míseras. Parece que ahora han hecho mejoras. Justamente a propósito de esa localización, usted dijo hace poco en declaraciones a Página 7 que mandando ahí a Jerry Fernández trataban de quebrar su voluntad. Exacto. Ese fue el propósito de los fiscales. Eso fue el propósito de los fiscales y ahí ocurre algo psicológicamente impresionante, que en vez de caer más, se recupera parcialmente, ya antes de ir a la posta. Y eso es algo muy impresionante. Y lo voy a contar con la autorización del doctor Jerry Fernández. Él estaba destrozado, sin fuerza de reaccionar, de resistir, veía ya su vida destrozada de por vida. Y estaba echado, y al lado había una televisión en una celda vecina. ¿Y quién estaba hablando? Su mamá. Por televisión. Por televisión. Y los otros privados de libertad estaban escuchando. ¿Usted se encontraba allí? No, eso fue antes que lo conozca. Ajá. ¿Y cuál fue la reacción del doctor? Entonces él dice que viendo su madre sufrir por él, le dije, yo no puedo dejarla sufrir. Quiere decir que lo que provocó el comienzo de su recuperación ha sido no querer dejar a su madre sufrir sola. Una inyección de ánimo que lo lleva a seguir en el proceso. Exacto. Fue ella que hizo que de una manera se despierte, no puedo dejarme ir. Por ella. Primero no por él mismo, pero por ella. Este shock emocional, ¿cómo influye posteriormente en su conducta? ¿Tiene más ánimo, una decisión de defenderse? ¿Cuál es el diagnóstico que usted encuentra? Exactamente. Eso le da más ánimo. Con todo lo sufrido, de una manera, no está olvidado, pero pasa al segundo plano. El esfuerzo de recuperación gana fuerza. Y claro, hay que decir que no es por su propia fuerza solamente, pero sus padres van a la cárcel, verán porque su condición mejore, sus amigos, sus colegas continúan a manifestar su amistad, lo que no siempre ocurre, porque después de un tiempo los amigos dejan que se olvidan de la persona, se cansan, pero con él no se han cansado. Había una convicción profunda que dura hasta hoy, donde hay un entorno familiar, de colegas, de solidaridad, que ha hecho que también recibía impulsos
de afuera. Ahora pasan cerca de 4 años y el reciente presente del doctor es diferente. Entiendo que en San Pedro llegó a tener una valoración positiva por parte de los reclusos, incluso prestaba atención médica a los internos. ¿Ese es el panorama? Hasta ahora. No, él es muy reconocido en la cárcel y nadie lo considera como un violador. Y usted sabe que en la cárcel un violador está en peligro de muerte. Para los privados de libertad hay una convicción que él es inocente. Y fueron privados de libertad de la grulla que transmitieron a la población y a la posta diciendo: es una buena persona, es alguien competente, él me ha ayudado aquí en esto y en esto. Y ellos comenzaron a hacer propaganda a tal punto que la población primero lo llama. Pero Edwin Blanco está presente y ordena que sea restituida a la grulla. Después la posta lo trae durante el día, retorna a la grulla y después se queda. Y ahí no ha sido tocado. ¿Cómo reacciona el doctor Fernández cuando se conoce el audio de la jueza Patricia Pacajes, que ha abierto un nuevo periodo en el proceso, dando a luz mayores indicios sobre su inocencia? ¿Cómo asume él ese momento? Claro, le ha dado mucha esperanza. Le ha dado mucha esperanza porque hay que decir que frente a una justicia inoperante, donde tenemos jueces fiscales que protegen sus prestigios, no pueden reconocer que han hecho errores. No sé, nunca he visto un juez, un fiscal reconocer ahí he cometido un error. Sería una grandeza de hacerlo. Es mucho pedir para muchos fiscales. Esos seres humanos, pero sí. Entonces, esa situación de arbitrariedad, de no escucha, de no querer entender, porque es el prestigio de esos profesionales que está en juego, es desesperante. Y la impotencia a la cual ha estado expuesto el doctor Jerry Fernández ha sido tremenda. Y claro que manejar esa impotencia es muy difícil. Y sabemos de casos en la cárcel que fueron hasta el suicidio, no porque se sentían culpables, sino porque la justicia funciona tan mal, destrozando vidas, situación económica, situación social, situación familiar, relación con los niños, puede destrozar toda una vida. Entiendo que el doctor Fernández tenía planificado especializarse en el campo de la pediatría. Sí. ¿Cómo ha cambiado esa visión y esa decisión con todos estos acontecimientos y con estos 4 años en prisión? Si me permite, siempre me gusta leerlo porque es, para mí, muestra la gravedad de poco de seriedad y competencia de fiscales y jueces que no cumplen con su función, o es demasiado pedir. ¿De qué se trata el documento? Al final de la pericia que le hice, le pregunté si a la salida va a hacer su especialización en pediatría. Pediatría, gracias. ¿Qué le responde? Cuando vienen los padres con su niño, lo atiendo, pero reduzco el contacto corporal a lo mínimo. Pido a los padres que le quiten la polera, el calzoncito. He perdido la espontaneidad que tenía. Temo la mirada de sospecha. Todos me reconocían por el trato que tenía con los niños. Mis colegas me veían un buen futuro como pediatra. Ya ha cambiado todo. Buscaré otra especialidad. Es decir que ese estigma le cuela la piel. Está ahí. Es decir que se destrozó todo un proyecto de vida. Claro, estamos hablando de un doctor que quería dedicarse a pediatría, sí, a atender, a cuidar y a sanar a los niños, y es acusado de la supuesta violación de un menor. Exacto. Las circunstancias son terribles. Sí. Ahí vemos, es un ejemplo para mí cómo una justicia incompetente puede
pues destrozar una vida, simplemente. La institución en la que usted trabaja, el ITAI, se especializa en tortura y violencia estatal. ¿Lo que ha padecido el doctor Fernández puede ser catalogado como una forma de tortura? Entonces, yo califiqué la Convención contra la Tortura, se llama Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Al finalizar el peritaje, lo caractericé de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es una sumatoria: no respeto a la presunción de inocencia, presunción de culpabilidad, retardación de justicia, no respeto a la condición de no condenado, iba siempre manillado. Hay toda una serie de actos que son humillantes y que son como la gota sobre la cabeza, esa tortura china, ¿no? Que cae, la gota que horada la roca. Eso, exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, justo para terminar, concluye pero idea, cuando le dan 20 años ¿como sentencia? de sentencia, eso yo ya llamo tortura, porque es realmente querer destrozar definitivamente un ser humano, una vida lleno de proyectos, de tener una familia, tener hijos, trabajar en un terreno donde la persona siente una vocación. Eso es tremendo. Ahora usted va a acompañar al doctor Fernández en las siguientes etapas. Aún no se ha decidido a esta hora de la jornada si se defiende en libertad o no. Pero supongamos que la justicia, por alguna vez, falla correctamente y determina su liberación para que se defienda en libertad. ¿Cómo se recupera la mentalidad, la psiquis, la personalidad de un hombre que ha pasado por el calvario en el que se encontraba? ¿Es posible, para comenzar, recuperar esa mentalidad y esa persona? Es posible, aunque uno nunca más será el mismo que ha sido antes. Pero es posible una recuperación. ¿Hasta qué grado? Eso es difícil de prever. En su caso, las condiciones son en el sentido favorable, que hay una familia que siempre ha creído en él, que hay un mundo profesional, colegio médico incluido, que han nunca dudado de su inocencia. Ahora, a nivel psíquico, él mismo, seguro que van a quedar heridas. ¿Cómo se van a cerrar esas heridas? Eso es difícil de prever. Ya lo decía usted, cada caso es diferente, sí. Pero en el caso del doctor Fernández, ¿cuál será el principal trauma a superar? Yo diría que el hecho de no poder, tanto tiempo que para él queda cerrado el trabajo con niños, eso es una herida muy profunda. ¿No lo ve trabajando nuevamente con niños? Yo lo veo. Lo ve. Y hay que ver el efecto que... Lo que es fundamental es que el Estado tendría que asumir los daños y perjuicios y reconocer los errores cometidos públicamente a nivel nacional, en todo el país. Tenía que ser un trabajo de reconocimiento de sus errores. En Naciones Unidas para Víctimas de Tortura ha establecido 5 principios para la reparación. Uno es el principio de no repetición, derecho a rehabilitación psicológica, médica, de por vida, reencontrar su honor, la condición en la cual vivía. ¿Resarcimiento económico? Resarcimiento económico, por último. Entonces, si el Estado está consciente de lo que ha permitido y cumple con esos 5 requisitos, yo creo que es un gran punto, porque se está haciendo justicia. Tanto tiempo que no se haga justicia, no va a tener paz. Y él lo ha mostrado, ya ha denunciado a Irving Blanco, ha dicho lo que ha hecho. Él va a reclamar justicia. No solamente que esté liberado,
pero que los responsables sean condenados. Hacemos una pequeña pausa en esta entrevista, doctor, porque estamos en vivo en las afueras del juzgado donde se realiza la audiencia que a esta hora de la jornada aún no ha concluido. Está allí nuestro compañero César Pardo. Buenas noches, César. ¿Cuál es el panorama que a esta hora de la jornada, las 23 horas con 25 minutos, se viven en las afueras del Tribunal 10º de Sentencia Penal? Ahí escuchamos, por ejemplo, algunas voces y cánticos de fondo. Buenas noches. Juan Pablo, amigos del país, muy buenas noches. Me encuentro en este momento en el Tribunal 10º de Sentencia Penal, la calle Bolívar, a unos metros solamente de kilómetro cero. Se está realizando la audiencia de medidas cautelares del doctor Jerry Fernández en este momento, y me encuentro con la tía del médico que nos va a ampliar un poco más de información de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo está? Muy buena noche, joven, ¿no? Nosotros aquí estamos pidiendo la libertad para mi sobrino Jerry Fernández. Él está detenido cuatro años injustamente en la cárcel. Él no ha cometido ningún error, no ha hecho nada, ni lo ha visto al bebé. Nosotros somos toda la familia aquí, estamos molestos. Hace rato adentro también nos quieren votar la Susana Boyan, parece que ha dado, ¿no? Que nos ha dicho que nos votemos, nos ha querido votar a los periodistas, a los familiares ahí adentro. Yo quisiera que por favor, pues que de una vez mi sobrino salga de aquí, que ya le den una libertad a mi sobrino. ¿Qué delito ha cometido él? No ha cometido ningún delito. ¿Desde qué hora están aquí? Nosotros estamos desde las 2 de la tarde, joven. Nosotros queremos que a la Susana Boyan también, pues, a ver que ella pase una noche a ver en la cárcel. Mi sobrino tanto daño nos ha hecho a toda la familia. Aquí estamos toda la familia, y nosotros agradecemos al pueblo de La Paz, a los médicos, a sus amigos, los que nos están ayudando. Muchísimas gracias, pedimos eso, gracias. Necesitamos libertad para mi sobrino Jerry Fernández. Desde las 3 de la tarde, básicamente, ustedes estaban como familiares, también el sector médico, también dando el apoyo a Jerry Fernández. Sí, esto es la familia, esta es la población que nos apoya para mi sobrino, porque él es inocente. Nosotros queremos justicia. En este país no hay justicia, no hay, por favor, nosotros pedimos eso. Mi hermana, ¿cómo está? Muy mal. Mi cuñado, lo mismo, la familia está todos así. También mi otro sobrino es médico, por favor, nosotros pedimos justicia. Ha habido grescas también con efectivos policiales, ¿no? Perdón, sí, había. Nos han reprimido allá arriba, nos han querido botar los de la UTOP. Nos han empujado allá adentro, nos querían encerrar allá adentro, nos han empujado. Todos los de la UTOP y de la policía, nosotros nos quejamos, por favor. Esto le queda agradecido a la tía de doctor Jerry Fernández. También vamos a hablar con el sector médico en este momento, a esta hora de la noche. Juan Pablo, amigos del país, lo tengo al doctor Luis Larrea en este momento, también dando el apoyo al doctor Jerry Fernández. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, a hora 23, sí estamos nosotros acá, justamente apoyando a todos los de la familia, pero ante todo exigiendo lo que es la justicia, que de una vez haya justicia para el doctor Jerry Fernández. Exactamente, estaban desde muy temprano también juntamente con los familiares, lo que nos indica la tía de Jerry Fernández. Sí, hemos estado desde el inicio de la audiencia. Lastimosamente otra vez se ha declarado en reserva, por eso nos han sacado de lo que es el juicio, pero lo que nosotros le decimos a la población, hoy es Jerry, mañana puede ser cualquiera de nosotros, y hoy día es realmente, pues, hoy día sería se haría justicia con Jerry, y solamente lo que pedimos es que la justicia cambie en nuestro país. No tal vez pedir libertad pura y simple, pero medidas cautelares tal vez, que pueda salir tal vez con medidas cautelares aquí el doctor Jerry Fernández. Nosotros creemos que es justicia libre y pura simple para Jerry, y es que se defienda, pero lo que nosotros vamos a cautivar es en el aspecto del proceso civil. Hay que pedir el resarcimiento y que estos jueces y fiscales también purguen pena y paguen todo lo que han perjudicado a un joven, donde no
no se le puede demostrar por ningún lado que él ha tenido contacto con el bebé Alexander. Exactamente, le agradecemos al doctor Larrea, quien también está apoyando a esta vigilia juntamente con los familiares a esta hora de la noche. Dentro de 1 hora y media, informarles a amigos del país, en este momento Juan Pablo va a terminar posiblemente lo que es esta audiencia de cesación a la detención de lo que es el doctor Jerry Fernández. Vamos a estar también dando el curso necesario a esta información para poder informar a cada uno de ustedes. Con este informe retorno hasta estudios con usted, Juan Pablo. Gracias, César. Simplemente te pedimos que permanezcas en el lugar para darnos alguna información más adelante. Se estima entonces cerca a la 1 de la madrugada ya de este martes que se dé a conocer el fallo en ese juzgado. Veremos qué surge más adelante entonces. Hasta dentro de algunos instantes, César, con esa cobertura desde el Tribunal 10º de Sentencia Penal. Y aquí en estudios volvemos con el doctor Gautier. Poco antes, doctor, de salir de San Pedro rumbo al tribunal donde actualmente se encuentra, el doctor Fernández declaró una frase muy simbólica. Dijo, la justicia casi me mata, pero la justicia de Dios posiblemente me salve. ¿Qué le dice esta frase? Que es muy importante en el caso del doctor Jerry Fernández, y es un punto muy importante para él, que le ayudó su fe. Hemos mencionado a la familia, hemos mencionado a los amigos, pero su fe también ha sido muy importante para resistir. ¿Usted cree que el resarcimiento que en caso de llegarse a ese punto deba dar el Estado boliviano al doctor Fernández de alguna manera sana las heridas que ha sufrido, o de todas maneras en el caso más extremo y positivo ese resarcimiento es parcial? Yo pienso que va a ser muy importante que se haga justicia, que el torturador, si se puede decir así, sea juzgado, ¿no? Que haya un juicio claro contra los autores. Claro que esos autores son también víctimas, porque no tienen formación, no están formados. Eso es lo trágico. Se ve que los fiscales, jueces, para un pensar científico, no están preparados. Entonces, la falta de ética, de principio, no solamente porque hay presión, como dicen siempre, de arriba, o por la plata, pero porque por una razón u otra son pocos que conocen lo que es principios éticos, científicos, de investigación, de seriedad investigativa. No está en la cultura del mundo judicial. Pero yo pienso, en la medida que sean juzgados, los otros fiscales y jueces van a empezar a 2 veces antes de optar por la presunción de culpabilidad. Pero también me parece ahí importante la formación de los medios de comunicación, porque en esa época, cuando se detiene más de 10 personas, pocos periodistas han dicho, ¿qué está pasando? Uno, yo recuerdo muy bien, ha sido detenido porque quiso investigar, Carlos Gisbert. Periodista de Página 7. Sí, en la época era de diario. Eso es admirable porque mostró otro camino. En vez de entrar en la lógica de lo que los comunicados de prensa que estaban dando el juzgado o ministro de Justicia, él ha querido saber más claro. Y ahí sí, el mundo de los medios de comunicación se vuelven más críticos frente a un ataque tan rápido, ¿no? Porque también hay un deseo probablemente de la justicia de mostrarse eficaz. Se busca un culpable a todo precio, mostrar al pueblo, a la población, que son eficaces, que es un error, una ilusión, que puede funcionar, pero el costo es muy grande. Es un ser humano que
que tiene que sufrir. Sin duda un caso que debe motivar una reflexión en el Ahora, decir comportamiento de también todos. que al inicio no sabía si era culpable o no. Pero lo que me llamó la atención al comienzo es que no había el debido proceso. Y eso es fundamental. Cada ser humano tiene el derecho al debido proceso. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el doctor Fernández? Entiendo hace pocos días. Jueves pasado. Jueves pasado. Sí. ¿Le comentó qué sería lo primero que hiciera si recupera la libertad? Sí, me lo comentó. Sí, yo le puedo contar. Por Creo favor. que sí. Él dijo, bueno, voy a tener que decir a la prensa que no quiero hablar estos días con la prensa, que quiero disfrutar de estar en familia, con mi pareja, con toda mi familia, tener algunos días donde disfruto, comemos juntos, cocinamos juntos, sin tener nadie que me haga preguntas. Eso es mi fantasía. Su primer deseo. Usted lo ha dicho hace algún instante, el proceso no debería concluir únicamente con la liberación de un inocente, sino con el castigo de los culpables. Sí. ¿Existe la costumbre jurídica de llevar a proceso a quienes han tenido una sentencia equivocada? Creo que lamentablemente no es un caso frecuente. Exactamente, pero yo pienso sería un caso emblemático. En Bolivia no es frecuente, en otros países tampoco, porque es el Estado que está en juego. En Europa tampoco conozco, porque hay casos sonados en Europa, igualmente, donde no se respetó la presunción de inocencia. En el conflicto con Irlanda del Norte, con el IRA, hubo un atentado en los años, a comienzo de los años 2000, y se detuvo jóvenes que eran marginales, y se dijo, esos son los culpables. Fueron torturados, confesaron bajo tortura, pero eran inocentes. ¿Se procesó a quienes los juzgaron y los acusaron? Justamente, no creo. El Blake era primer ministro, se disculpó. Hasta ahí fue el Estado. Lo que no da garantía de no repetición. Si es un principio fundamental de Naciones Unidas, garantías de no repetición, tiene que haber castigo. La palabra del doctor André Gautier, psicólogo, psicoterapeuta y psicólogo forense. Gracias por esta valoración del caso, pero antes de despedirlo, su reflexión final sobre lo que desde su punto de vista profesional y humano deberíamos esperar como lección de este caso. Cuando comenzó el caso del doctor Jerry Fernández, me dije, entre comillas, por una vez es una persona formada que es víctima. Porque en la cárcel hay muchos casos de gente que no está formada, que no tiene la plata para defenderse y que sufren cosas similares. También con acusación de violación, todo. Y como no se investiga, se los pone en la cárcel y están años sin juicio porque tampoco tienen pruebas. Tenemos varios. Y con él, que es capaz de defenderse, sale a la luz. Es emblemático. Y mi esperanza es que eso haga escuela, que se vuelve como una avalancha que no pare y que salgan todos los casos. Yo tengo varias que estamos siguiendo en el ITI, que eso salga. Decirle justo, yo soy psicólogo forense solamente para casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Trabajamos con lo que se llama el Protocolo de Estambul, reconocido por las Naciones Unidas. En este campo solamente. Gracias, doctor. Hay muchos casos de similar característica al de Jerry Fernández. Ojalá sí. No nos olvidemos de ellos y tengan el mismo tratamiento y la misma difusión con el que hoy hemos mencionado a esta situación. En otra ocasión me será un gran gusto
presentar en sus casos. Ya lo estaremos convocando. Gracias una vez más por su presencia en Hora 23. A usted, gracias por recibirme y darme ese espacio. Que sea hasta pronto. Hasta pronto. Momento a continuación de un paréntesis en Hora 23. Seguiremos con otros temas en minutos.